Hermano, como estamos estudiando la epístola de Santiago, me ha tocado hoy a mí leer y estudiar un poco en el capítulo 2, desde el versículo 14 al 26, y veo que allí, un estudio que va a ser muy breve, de hecho siempre no, a nosotros desde un momento que hemos estado estudiando nos ha enseñado que siempre los sermones podamos hacerlo corto y que la gente pueda quedar con aquella sed de escuchar más palabras y así puedan venir hacia hacia la otra semana o al siguiente servicio. Pero como me tocó un estudio hoy de hacerlo eh, de relámpago, como nos han enseñado a nosotros a hacerlo, bueno, por falla de información, no sé, me llegó fue la información hoy. Pero aquí estamos, Señor, para servir, y dice Pablo que instemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y quiero leer entonces Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, y en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, ¿tiene fe? Yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificada por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Por qué? Porque como el cuerpo sin espíritu es muerto, así también la fe por obra también es muerta. Señor, queremos darte gracias por tu palabra leída, mi Dios. Pido que tú te glorifiques, Señor, y nos ayude a entender y a disertarla, Señor, de una manera gloriosa y especial, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, una de las cosas que me incomoda a mí es ir de tienda, hermano. Y cuando voy de tienda prefiero ir a buhoneros, porque sé que en los buhoneros las ropa, quizás hay prendas o ropa de segunda calidad, y ya sé que una ropa, en fin, me la voy a poner y sé que no me están engañando todo. Pero cuando uno va a una tienda de relojes, de joyería y cadenas y todo esto, quizás a uno le van a vender una prenda quilate 18 y quizás es 14. O de repente no es el precio adecuado de esa prenda y nosotros damos el dinero a la prenda que nos dan. Pero en fin, muchas veces cuando vamos a una tienda, como, por ejemplo, mi persona es muy neófita en esa parte. Neófito significa inexperto. No soy muy experto comprando en tiendas así como tal. Pero muchas veces nos enamoramos de un producto y lo compramos, y lo que pasa, y luego no era lo que decían que era. Y creo que
a alguno de nosotros quizás le ha sucedido lo mismo, que un día compramos un producto y que era de primera calidad. Hace poco compré unos zapatos y que triple A. Resulta ser que cuando me lo puse ya el siguiente día estaban rotos, entonces veo, ahí está no era lo que me habían mostrado. Creo que Santiago también en esta epístola también habla de esa característica. Quizás no la comparemos con la prenda ni con el precio, pero sí lo podemos comparar. Es que en el versículo 14, el Pablo hace dos preguntas. Dice, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Y podrá la fe salvarle? Entonces, analizando y meditando en esta palabra, dice Santiago, ¿podrá la fe salvarle? Si la Biblia dice que por la fe somos salvos, en creer en el Hijo de Dios. Pero analizando bien profundamente esta palabra, muchas veces, hermano, tenemos que hacernos un estudio verdaderamente profundo en nuestras vidas. Porque muchas veces, a veces en el cielo habrá sorpresas. Mucha gente pensarán que son creyentes y a la final quizás puede ser que ni lo sean. ¿Por qué? Porque según esta carta que estamos leyendo, están las características y las acciones de un verdadero creyente. Santiago dice, ¿podrá la fe salvarle? Lo primero que vemos es que Santiago está hablando de la fe que salva, de la fe salvadora, la fe que sabemos por qué al final vamos a ser salvos. Esta fe que hemos estado escribiendo podrá salvarle. ¿Nos podrá salvar esta fe que estamos nosotros viviendo? Pablo dice, hermanos, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Recordemos que somos salvos por medio de la fe para buenas obras. No somos salvos por obra, sino que somos salvos por fe, pero para cumplir buenas obras. Y esa es la verdadera obra del ser humano. Santiago dice en el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Hay dos preguntas aquí. La contestación de la primera es esa fe sin obra, no aprovecha. Y la contestación de la segunda es, no podrá salvar. Una fe estéril no es la fe que salva, solo la fe que nos une a Cristo y nos hace una planta con Él. Es la fe que salva. Esta fe verdadera es la que salva. Es la que salva. Ahora, la pregunta es que dice en el versículo 15 y 16, dice, si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago nos da un ejemplo de lo que es hacer buenas obras. Y el ejemplo es el amor que debe haber entre los hermanos. Si yo veo un hermano o una hermana que tiene necesidad de las cosas más básicas de la vida, por ejemplo, como ropa, comida, y pudiendo ayudarle, no lo hago, solo le digo que ve en paz. Solo oro por él y todos estos. Es increíble que por eso nosotros como misioneros en la obra misionera muchas veces pasamos, hermano, momentos de angustias, pasamos momentos de dolor. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos, evangelizamos a la gente en la familia, pero vemos que esa familia tiene una necesidad básica, hermano. Mi pregunta es la siguiente: si yo fui y prediqué el evangelio allí, le dije que Cristo es salvación, que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay solución a muchas cosas, pero si yo veo esa necesidad la necesidad básica y no suplo esa necesidad, ¿me estará salvando esa fe? Porque yo puedo orar por ella, vamos a orar al Señor, pero si no estoy colaborando, no estoy ayudando a esa persona, mi fe es vana.
según lo que me está diciendo la carta de Santiago. Según lo que me dice la carta de Santiago, mi fe es vana. Soy un religioso más, soy un legalista más, que le digo al mundo que crea en Cristo, que si no cree en Jesucristo no va a ser salvo, que se va a ir para el infierno. Eso es lo que predicamos muchas veces, y algunos hermanos lo que predican es eso, van y se van a ir al infierno. Pero nunca estamos a la orden de esa persona, de suplir alguna necesidad de ellos. Mire lo que dice en Lucas capítulo 11, el apóstol Juan o Juan el Bautista le dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Lo mismo enseña el apóstol, y esto lo dice también en la primera carta de Juan 3, 17, 18, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, esta palabra que Santiago hoy nos está enseñando, y lo que dice Lucas capítulo 13 en el 11, que habla el Juan, y el mismo en la carta de Juan, está hablando de hechos. De hechos, muchas veces, vuelvo y repito, nosotros como misioneros muchas veces vamos a los campos misioneros, predicamos, pero vemos una necesidad. Quizás yo tenga 2 pares de zapatos y veo a uno de ellos que no tiene un par de zapatos y no se lo doy. ¿Qué? ¿Dónde está mi fe? ¿Y dónde están mis obras? Porque muchas veces pensamos en el yo, pensamos en nosotros, pero cómo nos encanta predicar el evangelio, cómo nos encanta decirles a la gente que si no cree en Cristo, te vas a ir al infierno. Ese es el modelo del evangelismo que muchas veces han enseñado que evangelicemos. Si no crees en Jesucristo, te vas a ir al infierno. Sí, la Biblia lo dice. Pero deberíamos de predicar es el amor, la compasión, y deberíamos de predicar la bondad y demostrar la obra que hay en nosotros a través del Espíritu Santo. Porque esa fe salvífica es una fe que es productiva, es una fe que da fruto. Dice la Biblia, por sus frutos lo conoceréis, por sus frutos lo conoceréis. ¿Cómo va a entender y cómo va a alcanzar el mundo esto? Ahora, ¿cómo va a ver el mundo todas estas cosas? Ahora pasa lo siguiente, es que también vemos en nuestra congregación, vemos hermanos con necesidades. Nuestro cuerpo como Cristo, como familia, somos un cuerpo, una iglesia completa, somos un grupo de hermanos que estamos dispersos en diferentes estados, ciudades, países, colonias y barrios. Pero en este cuerpo hay médicos ginecotetra, hay odontólogos, hay mecánicos, hay albañiles, hay herreros, hay zapateros, hay sastres, costureros, hay de todo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué es que nosotros como pueblo de Dios estamos pasando tanta necesidad y pagando una cantidad de dinero a la gente que no tienen a Cristo en su corazón cuando nosotros somos una familia y somos grandes? La gente muchas veces pedimos un presupuesto y ese presupuesto nos dan y es un presupuesto tan amplio y nosotros como creyentes somos incapaces de decirle, hermano, yo le hago esto y usted simplemente deme una colaboración. Y estoy más que seguro que esa colaboración quizá va a ser más de lo que le estaban cobrando los otros hermanos. Pero dice el apóstol Pablo que el amor al dinero es el mar de todas las cosas. Nosotros debemos demostrar, según este pasaje, si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovechan? ¿De qué aprovecha o qué aprovechamos nosotros con orar por una persona? Bueno, muchas veces puede haber una hermana o un hermano con un dolor de cabeza y yo le decimos, hermano, vamos a orar por su dolor de cabeza.
Pero somos incapaces de decirle, hermano, que hay 50 o 20 pesos para que se compre una pastilla. Yo creo que Dios puede sanarle, pero vaya, compre esta pastilla y la tenga por prevención. ¿Qué nos cuesta? Pero muchas veces pensamos, si le doy qué, ¿cómo quedo yo? Aquí habla, cuando hablamos de la viuda de Sarepta, aquella viuda, cuando llegó el profeta Elías, ella él le dice, dame primero a mí de comer. Y ella le responde, es que si te doy a ti de comer, seguramente que mi hijo y yo vamos a morir. Y el profeta le dice, dame a mí primero. Dice la Biblia que no faltó cosa alguna, sus tinajas no faltó ni el aceite ni la harina. Creemos, mano, ¿dónde está la fe si nosotros hacemos? Nos desprendemos de algo para ayudar a otro. ¿Dónde está mi fe? Si creo en un Dios vivo, si creo en un Dios proveedor, dice la Biblia en el Salmo 23, Jehová mi pastor y nada me faltará. A veces ese salmo lo tenemos como un fetiche allí pegado a la pared, a la mesa, pero nunca creemos lo que ese salmo verdaderamente dice. ¿Es Jehová mi pastor? Si el Señor es mi pastor, tengo que estar seguro, confiado de que nada me va a faltar. Pero también está la otra contraparte. Si yo tengo una túnica, tengo 2 chamarras y hay un hermano que tiene frío y le hace falta una, el deber mío es despojarme de una y dársela a él. Eso es lo que dice Lucas. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. En el versículo 18, la fe salvadora nunca va sola. Le puse el título acá. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré fe por mis obras. Aquí hay 2 cosas. ¿Tiene fe? Yo tengo obra. Parece que aquí hay como una controversia, que hay uno que dice, bueno, tú tienes fe, ok, pero yo también tengo obras. Y ahí como especie de una tertulia, el uno diciéndole, bueno, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Porque mucha gente cree que es salvo por obras. Mucha gente cree que haciendo obras de caridad, dándole una moneda a un borrachito en la calle, haciendo esas cosas son salvos. Mucha gente cree que porque dieron algo de comer a alguien, ya son salvos. No. La fe salvadora nunca va sola. Las obras no salvan. La que salvan es la fe, pero acompañada de obras. Santiago levanta una objeción en nombre de algunas personas. Y le dice a Santiago, pero Dios es soberano en distribuir sus dones. A uno les da fe, tú tienes fe, y a otro le da obra, dice un artículo que escribí acá. Entonces, pero Santiago les dice que la fe salvadora, aunque ella sola es la base de nuestra justificación, no es una fe que está sola. Eso es todo el argumento del pasaje. La fe que salva es una fe viva, es una fe que obra, es una fe obediente, es una fe que produce santidad. Esto no es una elección, escoge tú tener fe salvadora sin obra y yo escojo tener fe salvadora con obras. Santiago dice, eso no es así. Somos justificados por la fe solamente, pero no por una fe que es sola. La fe salvífica va acompañada del fruto del Espíritu. Amor, fe, benignidad, dominio propio, bondad, en fin, etcétera. Se manifiesta porque lucha contra el pecado y anhela ser como Cristo Jesús. De la palabra del sembrador, Jesús nos dice, mas el que fue sembrando en una buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. La salvación no produce una sola gracia, produce fe, sino que produce varias cosas a la vez. Esto es el que produce fruto. En Juan 15:8, uno de los textos que le encanta al pastor David, está antes de esto. El Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mucha gente va a conocer que somos discípulos de Jesús por los frutos que nosotros demos. Muchas veces esta fe
sin obra es muerta. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Nosotros debemos demostrar al mundo la fe que tenemos por las obras que hacemos. Muchas veces, hermano, cuando nosotros hacemos una actividad en la calle y empezamos a dar a la gente, a los niños y a los ancianos y a los más necesitados, la gente queda como en shock. ¿Por qué? Porque es que muchas veces como iglesia hemos mantenido, pareciera que como iglesia le robamos primero el sacerdocio al creyente. Segundo, el creyente está como un toro de casta. Los toros de casta antes de salir al ruedo están encerrados. Y cuando salen al ruedo, al que lo van a torear, ellos salen esto asombrados, mirando hacia los lados y enfurecido en este caso. El creyente está en una iglesia, pareciera que la mayoría de las iglesias le han robado el sacerdocio, la visión al creyente, pero muchas veces vemos al creyente que no es nada dadivoso con su otro hermano. Triste realidad en los que vemos. Hoy día se predica es una prosperidad, que estoy en prosperidad y en victoria, pero nunca vemos la necesidad del hermano. Predicar a la necesidad y lo que Santiago nos habla es que verdaderamente debemos sentir el dolor de nuestros hermanos. Debemos de sentir la necesidad de nuestro hermano. ¿Para qué nos llamamos hermanos? ¿Para qué le decimos Dios te bendiga, hermano? Y cuando vemos una necesidad y no se la cubrimos, entonces, ¿ese es tu hermano? Cuando ni siquiera tú lo ves que está pasando una necesidad y no le ayuda, ¿ese es tu hermano? Hagámonos esa pregunta. ¿Es mi hermano aquella persona que está pasando una necesidad y no la suplo si está a mi alcance? Entonces, si es así, debemos hacer un estudio, porque déjeme decirle que si su fe sin obra no lo salva. Según lo que dice en el versículo 14, ¿podrá tu fe salvarte? Entonces, la fe es una fe que acciona, es una fe que va hacia el necesitado. Hay una canción que me encanta mucho y dice, mucha gente quiere orar, oír la voz de Dios, muchas veces quieren ver a Dios en presencia física. Y dice esa canción, dice, ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Entonces, esa canción dice que fue al hospital y vio a Jesús, fue a ciertos lugares y lo vio en la mano estirada de un niño pidiendo pan para vivir. Muchas veces, como creyente, debemos de tener el mismo sentir de Cristo Jesús. Por eso que Pablo lo dice en la carta a Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir tuvo Cristo? Veía a las personas como ovejas que no tenían pastor. Tuvo compasión de ellas. Jesús le dolía la necesidad del otro. Jesús siempre predicaba, pero en todas las predicaciones de Jesús, en todo cuando vemos, Jesús siempre suplía. Aquella mujer le predicó, pero también le sanó. Aquella gente que estuvieron en la montaña, en el monte alto, tenían hambre, pero también les sació. Entonces, predicar el evangelio tiene que ir acompañado de obra. Predicar el evangelio del Señor también tiene que ir acompañado de obra. Siempre digo esto, si Jesús nos llamó, si Él nos invitó, Él va a pagar. Él va a suplir todo. Él va a suplir todo. Lo importante es la fe que tengamos de que yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En el versículo 19, la fe salvadora es mucho más creer la doctrina correcta. El título que le puse. La fe salvadora es mucho más que creer la doctrina correcta. Dice el 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan.
Santiago nos dice que una persona puede poseer la teología correcta, puede conocer y entender correctamente la palabra de Dios y aún así no ser salvo. El ejemplo son los demonios. Ellos saben quién es Dios. Ellos saben que hay un solo Dios vivo y verdadero. Saben que Dios es trino, que Jesús es el Salvador del mundo. Conocen acerca de los cielos, del infierno, de la fe salvadora, del perdón de los pecados, de la doctrina, de la santificación. Conocen acerca de la iglesia. Todo ese conocimiento ortodoxo bíblico correcto poseen los demonios. No es suficiente para salvarlo. Aún los demonios, según la carta de Santiago, creen y tiemblan, pero no se sujetan y no obedecen la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros también creemos todas estas cosas, pero ¿sabes qué? También no nos sujetamos y tampoco obedecemos. Porque si la Biblia me dice a mí que si hay un hermano que está desnudo, yo lo debo de vestir. Si yo tengo la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no lo hago? Entonces, vamos a meditar en este pasaje otra vez, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Sí. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Qué increíble. También los demonios creen. Mire, los demonios saben las actividades que hace la iglesia, los demonios saben la actividad que hacemos nosotros, los demonios saben todo. Es como cuando nosotros vamos y se cae alguien de endemoniado. Si nosotros no estamos bien con el Señor, deje decirle, hermano, que los demonios le van a sacar los trapitos al sol. Los demonios lo van a descubrir en ese momento, porque ellos conocen todo, pero no se sujetan a la palabra de Dios. Y así, hermano, medite. Nosotros tenemos que sujetarnos, obedecer la palabra de Dios. Y Santiago dice que debemos de ayudar a nuestro hermano, debemos de ayudarle, debemos de honrar a nuestro hermano y bendecirle, hermano, con lo que nosotros podamos y que esté a nuestro alcance. De la misma manera, una persona puede conocer la palabra de Dios y todo lo que conoce, ser excelente, impecable, ortodoxo y aún así no ser salvo. Puede deleitarse en el conocimiento de los cielos, estar impresionado por la doctrina del infierno, de la persona de Cristo. De los atributos de Dios, tiene tener una colección de los mejores libros teológicos en su casa, disfrutar de los estudios y enseñarlo correctamente a los santos en la iglesia y aún así no ser salvo. La fe salvadora es más que conocer la doctrina correcta. Los demonios la conocen y tiemblan. Tiemblan porque no les produce paz, sino terror, porque saben que no aman a Dios, porque nada de lo que conocen han experimentado en sus vidas que demuestran que poseen la salvación, o han experimentado en sus vidas y demuestran que no poseen la salvación. Aunque Santiago nos dice que ellos creen, no hay fruto de santidad en sus vidas. Tiemblan porque saben que al fin terminarán en el mismo infierno. La fe viva, Santiago del 21 al 26. La fe viva es una fe verdadera y poderosa, la cual resulta en un cambio de vida. Santiago la describe como la fe verdadera que salva. En primer lugar, la fe viva que salva está basada en la palabra de Dios. Recibimos nuestro nacimiento espiritual por la palabra de verdad. Al recibir la palabra, somos salvos. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. La fe es solo tan buena como un objeto. El indígena de la selva se puede postrar ante un ídolo de piedra y confiar en él, pero no recibe ninguna ayuda. No importa cuánta fe pueda tener uno, si su fe no está puesta en el objeto apropiado, no logrará nada. Yo creo que yo puedo o creo, y puede ser que el testimonio de muchas personas sinceras, pero la cuestión es, ¿en quién crees? ¿Qué es lo que cree? No somos salvos por tener fe o en la fe.
Somos salvos por tener fe en Cristo, como lo revela la palabra de Dios. Cuando nosotros somos salvos por creer en Cristo y seguir en Cristo y seguir el ejemplo de Cristo, entonces vamos a demostrar, como lo dijo hace unos estudios atrás el hermano David, el misionero, que él decía en uno de esos estudios, decía que somos cristicos. Sí, probablemente cristicos, porque somos cristianos, seguidores de Cristo, y a los hijos de Dios, de Cristo, se le puede llamar así. Pero la gente tiene que ver verdaderamente en nosotros esas obras, que somos salvos es porque creemos en el Hijo de Dios, somos salvos porque creemos de que Él murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y vive entre nosotros. Por eso nosotros creemos en Cristo y creemos lo que dice la palabra en Filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Un creyente que tenga fe siempre se va a despojar de lo que tiene para bendecir a otro. Aquella viuda que estaba por allá y dice que muchos ricos fueron y ofrendaron, y dice el Señor que esta viuda dio más que estos ricos que tenía, porque dio lo que tenía. Esta viuda creyó más en el poder, en la fe en Cristo, que en el poder de aquellos ricos. Y aquellos ricos no creyeron más en el poder de su riqueza que en lo que podía haber hecho Dios por ellos. Concluyo con esto. Fe sin obra es como un cuerpo muerto en la morgue. La verdadera fe produce las obras de amor, bondad, caridad. No te salva por esas obras de justicia, simplemente demuestra que eres salvo por tus obras de justicia. La fe es la raíz y la raíz produce la clase de fruto de lo que la raíz es. Jesús dice en Mateo 7:16, los conocerás por su fruto. ¿Estás dando tu fruto en tu vida? ¿Fruto que prueba tu fe? Hagámonos esta pregunta. ¿Estaremos dando fruto en nuestras vidas? ¿Estaremos dando fruto que comprueba nuestra fe? Si tu fe es verdadera, se mostrará a sí misma. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios y siguiendo su guía. Aun cuando no entiendas o a dónde te está guiando, tú puedes saber si realmente eres salvo cuando obedeces a Dios. No eres salvo por tu obediencia, pero tu obediencia prueba que eres salvo. Si dices ser creyente, examina tu corazón y tu vida y asegúrate de que posees fe. Termino con 1 Corintios 13:5. 13:5. 2 Corintios 13:5. Examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. Examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. Así que pongamos a prueba la fe del Señor. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, la segunda. Si verdaderamente tenemos fe, pongamos a prueba esa fe y salgamos y empezamos a bendecir a la gente. Oremos. Padre, queremos darte gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu palabra, mi Dios, nos enseña. Nos enseña, Señor, de que nuestra fe sin obra es muerta, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar ese fruto de arrepentimiento, ese fruto de verdaderamente de conversión. Queremos, Señor, de que nuestra fe pueda aumentar, Señor. Pero ayúdanos a no ser unos religiosos más, Señor. Porque muchas veces somos ortodoxos, muchas veces somos legalistas. Muchas veces queremos enviar a la gente al infierno, Señor, pero no queremos suplir la necesidad a la cual tú, Señor, nos has mandado, Señor, que debemos de honrar y ayudar al necesitado, a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, a los ancianos, Señor.
Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia modelo, Señor, donde verdaderamente podamos ministrar a otros lo que verdaderamente tú nos has dado a nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Es difícil, ¿verdad? Llevar una autoconfrontación, ¿verdad? Hacia nosotros mismos, pero no imposible porque